Dios le bendiga a mis hermanos y hermanas amadas en el Señor. Eh, Dios les bendiga en este día, bendiga a todos a aquellos que van a escuchar esta palabra a través de este medio. Dios sea hablando a sus vidas también y que puedan entender qué es lo que el Espíritu está hablando a su vida y puedan reconocer a Jesucristo y entregar su vida a Él. El martes hablábamos acerca del odre, el vino nuevo, un odre nuevo, y hacíamos mención también a una palabra que es la que quiero tomar para poder dar inicio a esta palabra que el Señor entregó a mi vida y quiero compartir con ustedes. El libro de 2 Corintios, el capítulo 4, el verso 7 dice: pero tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Y es que lo que hace mención el apóstol Pablo es que hace mención de que nosotros tenemos un tesoro. Tanto usted y yo, como hemos entregado nuestra vida a Cristo, tenemos un tesoro. Hay algo poderoso dentro de nuestras vidas. Pero dice que este tesoro está en vasos de barro. Es decir, hace mención de que nosotros somos los vasos de barro. ¿Por qué? Para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Es decir, para que la gloria de todo lo que nosotros podamos hacer, en ningún caso sea de nosotros, sino que siempre sea de Dios. Y tomado esta palabra, quiero que me puedan acompañar y puedan ir a sus Biblias para ver un pasaje en el libro de Jeremías, en el capítulo 18. Vamos a leer los primeros 6 versículos de este libro. Jeremías capítulo 18. Desde el verso 1 dice así: palabra de Jehová que vino a Jeremías diciendo: levántate y vete a casa del alfarero, y allí te haré oír mis palabras. Y descendí a casa del alfarero, y he aquí que él trabajaba sobre la rueda. Y la vasija de barro que él hacía se echó a perder en su mano. Y volvió y la hizo otra vasija, según le parecía mejor hacerla. Entonces vino a mí palabra de Jehová diciendo: ¿no podré yo hacer de vosotros como este alfarero, oh casa de Israel, dice Jehová? He aquí que como el barro en la mano del alfarero, así sois vosotros en mi mano, oh casa de Israel. ¿Qué comienza? ¿Qué es lo que pasa en este relato? Jeremías, profeta del Señor, dice que un día se levanta y sin saber que Dios le entregaría una revelación poderosa en algo común, en algo cotidiano, en algo que no era nuevo para él. Y es que es eso justamente lo que Dios quiere hacer con nuestras vidas. Dios quiere sacarnos de nuestro contexto natural, de nuestro pensamiento natural, de toda nuestra vida natural y es por eso que Él quiere que comencemos a vivir en lo espiritual, comencemos a percibir en lo espiritual, a escuchar la voz del Señor, porque Él quiere hacernos vivir experiencias maravillosas en cosas cotidianas, justamente como esta. Jeremías no sabía lo que iba a pasar y nunca pensó que iba a tener tremenda revelación en algo común, en algo que parecía ser natural. Y así pasó con Jeremías. Se levantó un día y el Señor le dice: quiero que vayas a casa del alfarero. Y llegando allí, la Biblia no relata ningún intercambio de palabras de él con el alfarero. Él solamente llegó hacia el lugar y pudo observar. Y Dios inmediatamente le revela dos cosas importantísimas y que la iglesia del Señor y que nosotros tenemos que entender claramente. La primera es que Jeremías, el Señor le dice: Jeremías, ¿ves el barro? Ese eres tú, le dice. Ese es el pueblo de Israel. Y eso es lo que nos dice nosotros también. El barro soy yo, el barro es usted. Y después le dice: ¿ves el alfarero? Sí, el alfarero soy yo. El alfarero es el Señor. Entonces Jeremías comienza a observar cómo este hombre procedía con el barro, cómo trabajaba con el barro,
porque entendió claramente lo que Dios le había mostrado y entendió que así como el alfarero estaba trabajando con ese barro, así también Dios trabaja con su vida, estaba trabajando con Israel y así también trabaja con usted y trabaja con mi vida. Y lo que les decía yo a Jeremías, había visto este alfarero, este oficio por muchas veces había pasado por ahí, muchas veces porque era algo normal, era algo cotidiano, pero nunca pensó, nunca se imaginó que Dios podría haberle revelado tremenda palabra a través de algo tan sencillo, tan natural. Y, y esta expresión de que Pablo también la usa acerca de que tenemos un tremendo tesoro en vasos de barro, es porque el barro generalmente es considerado como algo sucio. Yo me acuerdo que en los tiempos de mi adolescencia, como no existían las canchas de pasto sintético, ni nada de esas cosas, y tampoco las canchas, poníamos dos piedras o polerones y nos poníamos a jugar a pelota, pero era rico jugar con lluvia. eh, y íbamos y sí jugábamos y quedábamos todos embarrados. Y ahí el problema era, era en la casa porque bueno, a nuestras mamás siempre nos retaban porque el barro era signo de suciedad. Y es por eso que Dios nos dice que somos un puñado de barro, inservibles, sucios para muchos, pero precioso, valioso y poderoso en las manos del alfarero, en las manos del Creador, en las manos del Señor. Amén. Y, y, y eso es lo que Dios quiere hacernos ver a cada uno de nosotros. Dios tiene un plan con su vida, Dios tiene un plan con mi vida, Dios tiene un plan con la iglesia. Y es que a veces, y es que Dios nos sale al encuentro, estábamos perdidos, estábamos errantes, y Él salió a nuestro encuentro, y como un puñado de barro, nos recogió y comenzó a trabajar con nosotros, con nuestra vida, a moldearnos y a darnos la forma del modelo perfecto de Jesucristo nuestro Señor. Y así también trabaja un alfarero. El alfarero sale de su oficio, sale de su trabajo, busca el barro, busca el lugar donde encontrarlo, luego lo limpia, lo purifica, le saca toda la suciedad, la inmundicia, que pueden ser, de repente pueden tener cosas, bichos y un montón de cosas. Y el alfarero necesita quitar todas esas cosas para poder ahí recién trabajar el producto. Y así también, hermanos amados, Dios trabaja con nosotros. Dios, dice la Biblia, que nos escogió desde antes de la fundación de este mundo y nos sacó de un lugar. Cada uno de ustedes sabe de dónde lo sacó el Señor, de dónde lo libró el Señor, de dónde lo rescató, de dónde lo tomó y comenzó a limpiarlo, a sacar las suciedades, a sacar las impurezas, a sacar todo lo que nos contaminaba y comenzó a trabajar en nosotros. Una vez listo, la Biblia hace el relato de que el alfarero lo pone en una rueda y ahí comienza a pedalear una rueda y eso comienza a dar vuelta. Y cuando eso comienza a girar, el alfarero pone las manos sobre el barro y comienza a moldear y comienza a darle forma. Y así también el Señor hace con nosotros. Una vez que nos ha limpiado, nos toma y nos pone a girar, a movernos, nos pone en movimiento. Comenzamos a caminar en las cosas del Señor y comenzamos a andar. Y en medio del proceso, en medio del caminar por el Señor comienza a trabajar, comienza a moldear. Por eso es que hay pruebas. Por eso es que los cristianos tenemos pruebas. Por eso es que los hijos de Dios tenemos pruebas. Y es que el Señor en movimiento, mientras usted está caminando, mientras usted está caminando en los caminos del Señor, el Señor empieza a trabajar, empieza a moldear, empieza a sacar lo que no está bien, a darle forma, a sacarle de aquí, a ponerle de acá. Y Jeremías comienza a ver toda esta visión, hermano. Todo lo que el Señor comenzaba a mostrarle. Y de un trozo de barro podía formar algo precioso, algo bello, donde no había nada. El alfarero formaba algo tremendo. Y así también es con nosotros el Señor. Donde no éramos nadie. Para muchos quizás éramos desechados.
para muchos quizás no valíamos nada, Dios comienza a darnos forma y comienza a formarnos y nos hace hermosos y preciosos y valiosos en las manos del Señor. Y es por eso que hace mención de que somos barro, porque Dios hace útil lo que parecía inútil. Por eso es que Él nos escogió, la Biblia dice que escogió lo más vil del mundo, lo más inservible, para poder humillar a aquel que se enaltece. Y es hermoso poder entender esto, hermanos. Es hermoso poder entender cómo en nuestro caminar Dios está trabajando, Dios nos está moldeando. Pero aquí viene la parte quizás más difícil que el profeta logra ver en el libro de Jeremías, en el capítulo 4, el capítulo 18, en el verso 4 de lo que estamos leyendo, dice: y la vasija de barro que él hacía se echó a perder en su mano, y volvió y la hizo otra vasija, según le parecía mejor hacerla. Y es que puede ser de que a lo mejor nos movimos de la rueda, a lo mejor nos salimos del eje donde el Señor estaba trabajando. Dios nos dio un camino y a lo mejor nos desviamos de ese camino. Y eso hizo de que la vasija perdiera la forma que el alfarero, que el Señor quería crear. Y nos tiene que romper, volver a poner y volver a hacer. O quizás, como pasó con la historia de Job, muchos la conocen. Job, hombre de Dios, la Biblia, Dios le hace mención al enemigo, a Satanás: no has visto a mi siervo Job, que es íntegro en todo. Y para Dios, Job era realmente una vasija bien hecha. Pero permite que el enemigo, permite que Satanás toque su vida, toque sus cosas, toca sus seres queridos, toque sus propiedades. Y la Biblia dice que perdió todo. Perdió su esposa, perdió sus hijos, perdió sus propiedades, perdió todo. Pero después de la prueba, dice la Biblia que Job recuperó todo el doble. Es decir, ¿qué es lo que hizo? Dios permitió que esa vasija se destruyera. ¿Por qué? Porque quería hacer una mucho mejor, mucho más grande, mucho más poderosa en las manos del Señor. Y es eso lo que Dios quiere hacernos entender, hermano. Quiere que entendamos que a pesar de que a veces no entendemos las cosas que nos ocurren, no entendemos, he escuchado mucha gente que a veces dice: cuando llegué a los caminos del Señor empezaron todos los problemas. Y es que comenzamos a vivir, comenzamos a movernos, si estábamos muertos antes. Y Él comenzó a trabajar y a trabajar en nuestras vidas. Pero cada vez que nosotros nos salimos de las cosas del Señor, nos movemos, nos desviamos, nos apartamos, Dios tiene, como el alfarero, que rompernos nuevamente y volver a hacernos. Jeremías tiene que haber quedado perplejo al ver cómo esa vasija se rompía y al saber cómo esa vasija éramos nosotros y que también podíamos ser quebrados, podríamos ser quebrantados. Y quizás muchos de los que hoy están escuchando, muchos de los que están oyendo este mensaje han pasado por esta situación y están viviendo quizás una situación así. Una situación que los tiene quebrantados, que los tiene dolidos, que los tiene heridos, que pareciera de que todo sale mal, que pareciera de que nada funciona bien, que pareciera que todo se derrumba, todo se quiebra. Pero hay que entender una cosa, y es lo que Dios quiere que nosotros entendamos. Nosotros somos el barro, pero quien nos moldea, quien está trabajando, es el Señor. Y Él tiene el control de todas las cosas. Es ahí donde está el tema. Es ahí donde nosotros tenemos que aprender a confiar, aunque no entendamos lo que está pasando. Confiar en el Señor, así como el alfarero
en el instante en que vio que la vasija no iba bien, no estaba tomando la forma, no dijo, ya no sirve, hay que botarla, voy a ir a buscar otro pedazo de barro. No, 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 no. Con el mismo pedazo de barro que estaba formando, como no logró darle la forma, lo rompió y ese mismo barro comenzó nuevamente a trabajarlo. Es decir, no lo desechó. Por muy mala forma que estaba tomando, por muy mala dirección que estaba tomando, no lo desechó. Simplemente lo tomó nuevamente y lo puso en la rueda y comenzó nuevamente a trabajar y a moldear esa figura que estaba armando con el barro. Y así que, sin importar, hermanos, quizás lo que esté pasando en tu vida, lo que esté ocurriendo en tu vida, Dios va a terminar la obra que comenzó en ti y que comenzó en mi vida. La Biblia dice en el libro de Filipenses, en el capítulo 1, verso 6, dice, estad persuadido de esto. ¿Qué quiere decir persuadido? Estar convencido, estar seguro de esto. Que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Y esa tiene que ser nuestra convicción. Esa tiene que ser nuestra confianza. Esa tiene que ser nuestra seguridad. Estar persuadido, estar convencido de esto. Que el que comenzó la obra, que el que puso las manos sobre nosotros, que el que comenzó a moldear, que aunque al parecer habíamos tomado forma, pero nos rompió, algo nos quebrantó, una situación en la vida nos quebrantó, es porque está formando nuevamente la forma de que el Señor quiere con nosotros. Y aún mayor, y aún mejor, no para la gloria nuestra, sino para la gloria del Señor. Así que es un tiempo de confiar en el Señor, hermano. Sea lo que podamos estar pasando, sea lo que hayamos perdido, sea lo que nos esté haciendo sufrir en este tiempo, sea lo que pueda estar padeciendo, una enfermedad, una pérdida, una situación difícil. Debemos de confiar en el Señor, confiar en el Creador, confiar en el alfarero, de que Él no ha sacado sus manos de nosotros. Y Él sigue trabajando, y Él sigue moldeando hasta dar la forma perfecta de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Quiero terminar con este pequeño detalle, hermanos. El barro en sí, no habla. Si usted hace barro, ese barro no le va a hablar. Ese barro no se va a dar vuelta a decirle a usted, me estás haciendo mal, deberías hacerme así, deberías hacerme así. El barro no le dice al alfarero, estás quedando chueco, debería ser así. El barro no habla. El barro se deja moldear por su alfarero. ¿Qué quiere decir esto, hermano? Que tanto usted como yo, hermanos, debemos aprender a descansar en el Señor. Estás quieto, dice la palabra. Confiar en el Señor. Y no preocuparnos si quizás algo no está bien. Quizás algo no está tomando la forma que nosotros imaginamos que debería ser. Ni la forma que nosotros quizás esperamos que podía ser. Si Él lo está haciendo así, si usted está pasando por esta situación, no se preocupe. Dios tiene el control. Nosotros somos el barro. Él es el alfarero. Mientras Él tenga sus manos sobre nuestras vidas, podemos estar confiados y seguros de que todo lo que podamos estar viviendo siempre será para mejor.
Que Dios bendiga sus vidas, hermanos. Que Dios despierte en usted esa necesidad, ese deseo de poder dejar lo natural, comenzar a vivir en lo espiritual. Así como Jeremías, quien en una visita, sin siquiera hablar con el alfarero, Dios le reveló tremenda palabra. Así también Dios quiere hacer con nosotros. En lo cotidiano, en lo normal, hacernos vivir experiencias poderosas y maravillosas para comenzar a hacer algo grande en nuestras vidas y en su vida. Así es que no se olvide, somos barro y confiamos en nuestro alfarero. Pase lo que pase, sea lo que esté viviendo en este tiempo, aunque sea doloroso, aunque quizás está quebrantando su vida, es porque Dios lo está haciendo de nuevo, para la gloria del Señor. Que Dios les bendiga, nos vamos a mantener en oración, porque creemos que Dios está trabajando con nosotros, Dios está revelándose a nuestras vidas, y quiero ser insistente en esto. Y lo predicamos hace unos días atrás, cuando les predicaba acerca de la viuda y el juez injusto. Que dice la Biblia que la viuda le insistía, hazme justicia, hazme justicia. Y el juez, al ver su insistencia, dice, le voy a hacer justicia para que me deje de fastidiar. ¿Cuánto más el Señor? Por ende vamos a seguir con esta cadena. Mañana lunes, a las 10 de la noche, todos doblando rodillas para orar al Señor. No olvide que la oración específica de ese día, nosotros tenemos todo el día para orar por nuestra familia, por nuestros seres queridos, por nuestras situaciones especiales. Pero esa oración de las 10 de la noche es exclusiva para que Dios comience a sacar lo natural, comience a romper lo que tiene que romper y que tome nuevamente el control de nuestra vida y comience a moldear mientras caminamos en los caminos del Señor, comience a trabajar, a darnos forma para que la excelencia y el poder de Dios sea sobre nosotros y para que comencemos a vivir en lo espiritual cosas poderosas y cosas maravillosas. Dios le bendiga entonces. Ahí está el compromiso y el acuerdo para presentarnos delante del Señor mañana lunes. Que Dios bendiga sus vidas. Antes de orar, para aquellos que no conocen del Señor y deseen que también Dios tome el control de sus vidas, usted, aunque no haya entregado su vida a Cristo, también es un barro. También fue creado por el Señor. Pero quizás por desviarse, por quizás apartarse, ha perdido la forma que Dios quería darle. Si quiere nuevamente que Dios comience a dar la forma que Él quiere darle, yo te pido que entregues tu vida al Señor en una oración muy sencilla que te invito a que repitas conmigo. Señor, te doy gracias porque me reconozco que soy barro y reconozco que el alfarero eres tú, Señor. Mi Dios, agradezco la porción que tú has hablado a mi vida para hacerme entender de esta necesidad de reconocer a Jesús, tu Hijo, que un día vino a la tierra y que murió al tercer día, resucitó. Y gracias a eso nos has dado libertad y tu sangre preciosa nos ha perdonado de toda maldad. Señor, me reconozco pecador y en esta misma hora, en el nombre de Jesús, yo entrego mi vida a ti para que seas tú nuevamente tomando mi vida y moldeándola según el plan que tú tienes para conmigo. Señor, te acepto como mi Señor y mi Salvador en el nombre de Jesús. Amén y amén. Que Dios les bendiga. Si hiciste esta oración, no olvides contactarme o acercarte a algún familiar cristiano para que pueda seguir orientándote. Así es que, iglesia, Dios bendiga sus vidas.
Nos encontramos entonces mañana a las 10 de la noche todos orando. Y le invito a orar por esta palabra que el Señor ha entregado a nuestra vida. Señor, en el nombre de Jesús, agradecemos tu porción de tu palabra. Espíritu Santo, gracias por hablar a nuestras vidas. Gracias por hacernos entender algo que no estábamos entendiendo quizás. No entendíamos por qué tanto sufrimiento, por qué tanto quebrantamiento, por qué tantas situaciones difíciles. Y es que así es tu palabra. Somos barro en manos tuyas, Señor. Y mientras estemos caminando en esta tierra, estaremos sujetos a pruebas, que son los momentos en que tú trabajas con nosotros, en que tú nos moldeas. Pero si nos desviamos, si nos apartamos del propósito, o si queremos aconsejarte o decirte cómo tienes que hacernos, lo más probable que tú como nuestro alfarero nos vas a romper y nos vas a hacer de nuevo. O quizás nos vas a hacer de nuevo, pero mucho más grande, así como Job, para poder ser útil en tu reino, Señor mío, en este tiempo en que queremos servirte. Mi Dios, gracias. Muchas gracias por esta palabra que anima al que ha estado dolido, al que ha estado sufriendo, al que se ha sentido quebrantado, al que se ha sentido solo y al que se ha sentido apartado, aquel que se había sentido quizás desechado, aquel que quizás había sentido de que ya no habían esperanzas. Dios te dice, sus manos no han sido quitadas de tu vida y Él sigue trabajando para formarte según lo que Él tiene para con tu vida. Mi Dios, gracias por tu palabra, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Que Dios les bendiga, que tengan una linda tarde de este día domingo y una bendecida semana. Bendiciones a cada uno de ustedes y a sus familias en el nombre de Jesús. Amén y amén.